Bueno, muy bien. Seguimos entonces en lo que es nuestro práctico 5. Seguimos en el ejercicio 2 porque ahí tenemos los métodos de integración, ¿sí? Ya habíamos visto la semana pasada en nuestra clase del día jueves, ¿sí? El método de integración por descomposición, ¿sí? Y por sustitución, ¿sí? Hoy vamos a ver el método de integración por partes y después vamos a repasar, trabajar un poquito para el parcial, ¿sí? Retomando ejercicios y haciendo algunos ejercicios de tipo parcial. Para el método de integración por partes, ¿sí? Fíjense que la fórmula, esta es la que ustedes tienen en la teoría, ¿sí? La fórmula que nos permite calcular una integral que se puede expresar de la forma u por diferencial de b, es decir, que tenemos una integral que le podemos dar la forma del producto de una función a la que nosotros vamos a llamar u y el diferencial de otra función, ¿sí? Esa otra función la vamos a llamar b, pero nosotros dentro de lo que es el integrando que tenemos en el ejercicio, lo que vamos a tener que designar es quién es u y quién es el diferencial de b, de manera tal que podamos expresar ese integrando como el producto de estos dos elementos y a partir de u podemos encontrar la expresión del diferencial de u y a partir del diferencial de b podemos encontrar el valor de la función b para poder aplicar la fórmula. Esta es la formulita, ¿sí? La regla de esta última igualdad dice define la regla de integración por parte. Esta sería como la fórmula que nosotros vamos a usar, ¿sí? Entonces dice que la integral de u por el diferencial de b es igual a u por b, ¿sí? El producto de las funciones menos la integral de la función b por el diferencial de u. O sea que la fórmula de la integración por partes nos permite transformar esa integral en una diferencia, ¿sí? Pero tenemos todavía una integral que calcular y entonces lo que vamos a hacer es transformar para ver si esta segunda integral que aparece, la integral de b por el diferencial de u, es una integral más fácil de resolver o se vuelve a aplicar el método de integración por partes o una sustitución o resulta una integral inmediata. Todo eso va a depender de la función que nosotros tengamos que integrar, ¿sí? Entonces, fíjense que es fundamental que ustedes vean que acá hay un producto, ¿sí? Entre la función y el diferencial de la otra función. Entonces ya no, el método de descomposición no nos sirve y tampoco el de sustitución nos sirve porque no tenemos relación entre los factores de que sea una función y parte de su derivada o una expresión parecida a la de su derivada o lo que sea, para poder transformar mediante el método de sustitución, ¿sí? Donde usábamos u y su diferencial. Entonces, lo que hacemos es ver en el integrando a quién podemos llamar u y a quién llamamos diferencial de b de manera tal de completar la función que tenemos en el integrando con ese producto y a partir de ahí aplicamos la fórmula, ¿sí? Entonces, viene la gran pregunta de cómo sabemos a quién llamar u, ¿sí? Y bueno, esto es cuestión de ir probando, digamos, pero tenemos esta reglita, que es una reglita que nos da un orden de prioridad del tipo de función que tenemos involucrado, para decir, bueno, a ver, ¿a quién me conviene llamar u primero y ver qué sucede con la integral en este orden, digamos, que dice, es el orden Lipet, en donde L se refiere a las funciones logarítmicas, ¿sí? A los logaritmos, la I a las funciones inversas, la P a los polinomios, funciones polinómicas, la E a las exponenciales y la T a las trigonométricas. Es decir que miramos la función que tenemos que integrar y vemos que si tengo una logarítmica, bueno, seguramente me conviene llamar U a ese logaritmo y al resto de la integral lo llamo diferencial de b, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a hacer la primera, que es bastante fácil.
para ver cómo se aplica el método. Bien, entonces, tenemos el producto de x por coseno de x. Entonces veamos qué tipo de función son para ver a cuál me va a convenir llamar u. Fíjense que x solita es una polinómica, ¿sí? Porque es x a la 1, digamos. Y coseno de x es una trigonométrica. O sea, esta es un polinomio. Y esto es una trigonométrica. ¿Sí? Entonces, según el orden, ¿sí? Las polinómicas, tenemos logaritmo inversas polinomios, está antes en el orden de prioridad que las trigonométricas. Entonces vamos a llamar u a la expresión polinómica que tenemos. Entonces, sea u igual a x, ¿sí? Y entonces, ¿quién va a ser el diferencial de b? Como nosotros tenemos que expresar toda la integral como el producto de u por el diferencial de b, si yo a x llamé u, todo esto, ¿sí? Es el diferencial de b, ¿sí? Porque a esto llamé u. Entonces tengo el producto de u por el diferencial de b. Le doy esta forma para después poder aplicar la fórmula de la regla de integración por partes, ¿sí? Entonces el diferencial de b es coseno de x diferencial de x, ¿sí? Entonces fíjense, si u es x, el diferencial de u es la derivada de x, que es 1, por el diferencial de x, o sea que es 1 por diferencial de x nada más, me da diferencial de x. Y si el diferencial de b es coseno de x, diferencial de x, para encontrar b, ¿sí? Si su diferencial es coseno de x, diferencial de x, quiere decir que este coseno de x es la derivada de lo que yo tengo en la función u, ¿sí? ¿Por qué? Porque el diferencial de una función es la derivada de esa función por el diferencial de x. Entonces, acá yo tengo que poner una función cuya derivada sea el coseno de x. Entonces, estoy buscando la antiderivada. Por lo tanto, para encontrar la expresión de la función b, tenemos que integrar el coseno de x para encontrar la función cuya derivada es coseno de x, ¿sí? Entonces, como todos sabemos, la derivada del seno de x es el coseno de x. Entonces, quiere decir que mi función b es seno de x, ¿sí? Porque entonces yo digo, bueno, si la función b es seno de x, su diferencial es la derivada, que es coseno de x, por el diferencial de x, ¿sí? Entonces, cuando tenemos los 4 elementos, y se pegó el igual, voy a aplicar la fórmula de la integral por partes, ¿sí? Cuando ya tengo mis 4 elementos, digo, bueno, la integral de u por el diferencial de b es u por b, ¿quién es u? X, por b, ¿quién es b? Seno de x, menos la integral de b, ¿quién es b? Seno de x, por el diferencial de u. ¿Quién es el diferencial de u? Nos dio diferencial de x. Reemplazo cada elemento en la fórmula, ¿sí? Cada elemento u, b y el diferencial de u, que es lo que utilizo para encontrar esta integral. Y entonces me queda todavía por resolver esto, ¿sí? Porque esto ya es un producto de x por seno de x, que queda como está. Y entonces calculamos la integral del seno de x, diferencial de x. Y entonces tenemos que buscar una función cuya derivada sea el seno de x,
¿sí? Y esa función es menos coseno de x. Pero como acá tengo un menos adelante, esto me queda menos coseno de x. Y ahí recién le agrego la constante de integración c, ¿sí? Entonces acá, menos me queda más, por lo tanto esto me queda x por seno de x más coseno de x más c. Y esa es la primitiva, esa es la integral que estábamos calculando. ¿Por qué no podíamos aplicar acá el método de sustitución? Y porque fíjense que tenemos x y coseno de x, o sea, no tenemos ninguna relación de derivada ni de una contenida en otra, ni de parte de su derivada. Entonces, al ver eso, decimos, no, esta tiene que ser por partes porque no tengo ninguna relación ahí entre las funciones involucradas, ¿sí? Entonces, eso les ayuda a ver qué método de integración es, porque eso es otra cosa. Acá en el práctico tenemos separados por grupos, digamos, las integrales. Estas son de descomposición, estas son de sustitución, estas son de partes, ¿sí? Pero cuando ustedes rindan el parcial, bueno, esto ya va a ser en el segundo parcial, van a tener las integrales que ustedes decidir qué método de integración tienen que usar, ¿sí? Entonces hay que aprender a identificar, digamos, cuáles son las funciones, qué tipo de expresión tienen las funciones que se resuelven por un método u otro, ¿sí? O cuál es la relación que tiene que haber más que nada entre las funciones, ¿sí? ¿Se entendió esta? Esperen que borro esto, que quede completito ahí. Es de una de las más fáciles, es la primera para arrancar. Vamos a hacer la B. La integral de x por e a la menos 2x diferencial de x. Bueno, hace falta poner producto ahí, pero yo les pongo para que ustedes... Bueno, muy bien. Ya vimos cómo se resuelve. Tenemos que ver quién es u y quién es diferencial de b acá. Otra vez tengo una polinómica, tengo la x solita que multiplica a una exponencial, ¿sí? Entonces, obviamente u va a ser la polinómica, ¿sí? Y el diferencial de u, justo acá también es diferencial de x nomás. Y si el diferencial de b es e a la menos 2x diferencial de x. Entonces, podemos integrar con esta formulita que está acá. E a la a por x, diferencial de x, su integral es e a la a por x sobre a, ¿sí? Más c. Entonces, para encontrar quién es la función b, entonces acá es e a la a por x porque a vendría a ser menos 2, ¿sí? Entonces esto es e a la menos 2x sobre menos 2, pero entonces el menos le vamos a poner acá y eso es menos 1/2 por e a la menos 2x, lo podemos escribir así también. ¿Sí? Fíjense que todo esto es lo que necesitamos para poder aplicar la fórmula. Y ahora sí, vamos a la formulita que dice que la integral de u por el diferencial de b es u por b, acá tengo u y acá tengo b, o sea que multiplico u por menos 1/2
por e a la menos 2x. Le voy a poner paréntesis acá para que no haya. Menos la integral de b, que es menos 1/2 por e a la menos 2x, por el diferencial de u, que es el diferencial de x, ¿sí? Entonces, esto en el primer término podemos multiplicar, eso nos queda negativo el término, menos 1/2 x por e a la menos 2x, ¿sí? Y después, esta integral, ¿qué hacemos? El menos 1/2 este que está acá, constante, que multiplica esto, lo saco afuera con su signo y me queda más 1/2, ¿sí? Y la integral de e a la menos 2x, ya hicimos acá, era menos 1/2 por e a la menos 2x, la tenemos acá abajo, en las cuentitas auxiliares. Entonces, esto me queda más 1/2 que multiplica a este resultado, que es menos 1/2 por e a la menos 2x. Porque eso es la integral de e a la menos 2x, más c. Y entonces acá menos, más por menos nos queda negativo este término, ¿sí? Y además tenemos un factor común, porque acá tengo e a la menos 2x y acá también, ¿sí? Entonces voy a hacer todo eso. Voy a sacar factor común, e a la menos 2x, que multiplica a quién. En el primer término me queda menos 1/2 x y en el segundo me queda más por menos 1/4. Más c. Muy bien. Esperen que vayamos a hacer un poquito de lugar acá. Y esa es la integral que estábamos buscando, ¿sí? Fíjense que acá, dentro de los cálculos auxiliares de los elementos que necesitamos, aplicamos una fórmula de una integral inmediata que teníamos en la tabla, ¿sí? Bien, vamos a hacer el C. La integral de x al cubo por logaritmo natural de x, diferencial de x, y nuevamente fíjense que no hay ninguna relación entre las funciones involucradas. Acá tengo un logaritmo y una polinómica, ¿sí? Entonces, según la formulita que nos da el orden, o la regla que nos da el orden para probar aquí en Llamaru, las logarítmicas son las primeras, porque el LIPET, esperen que le subo porque no se está viendo acá. La L justamente es de logaritmo, o sea que si tenemos un logaritmo, seguro que esa va a ser a la que nos conviene Llamaru. Y la otra es polinómica, así que esa va a formar parte del diferencial de b. Entonces, fíjense cómo queda acá. Porque si esto es u, ¿sí? El resto de lo que me queda de la integral tiene que ser el diferencial de b, ¿sí? Para que el producto de u por diferencial de b sea igual a lo que nosotros aplicamos en la regla de integración, ¿ok? Entonces, si u es el logaritmo natural de x, podemos sacar su diferencial derivando, ¿sí? Y vamos a integrar x cubo diferencial de x para encontrar la función b. ¿Mm? Muy bien, vamos a hacer eso abajo. Entonces dijimos que u es el logaritmo natural de x y el diferencial de u va a ser la derivada del logaritmo natural de x, que es
1 sobre x por el diferencial de x, ¿sí? Que esto es lo mismo que, bueno, si quieren lo pueden escribir diferencial de x sobre x, por ejemplo. Y lo otro habíamos dicho que x cubo diferencial de x va a ser el diferencial de b. Entonces b es la integral de x al cubo, ¿sí? La integral de x al cubo, ¿se acuerdan que se integra como una potencia? Es x a la cuarta, porque le sumo 1 al 3, x a la cuarta sobre 4. Que es lo mismo que un cuarto por x a la cuarta. Muy bien. Vamos a la fórmula. U por b, o sea, logaritmo natural de x por un cuarto x a la cuarta, ¿sí? Entonces le escribo primero el polinomio por una cuestión de orden nada más, menos la integral de b, que es la integral de un cuarto x a la cuarta, pero ya le puedo sacar el un cuarto afuera, por el diferencial de u, que el diferencial de u es 1 sobre x por diferencial de x. ¿Sí? Entonces acá, miremos acá que antes de integrar podemos simplificar esta x con una de acá y nos queda x al cubo. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar un cuarto x a la cuarta, logaritmo natural de x en el primer término, ¿sí? Menos un cuarto que multiplica a la integral de x al cubo diferencial de x. La integral de x al cubo es x a la cuarta sobre 4, ¿sí? Más c. Entonces, podemos resolver eso y nos queda un cuarto x a la cuarta, logaritmo natural de x, menos 1 sobre 16 x a la cuarta más c, ¿sí? Pero acá vemos que tenemos x a la cuarta y x a la cuarta en los dos términos y además un cuarto y 1 sobre 16 tenemos a un cuarto también factor común ahí. Entonces ponemos un cuarto de x a la cuarta de factor común que multiplica a ¿quién? En el primer término nos queda logaritmo natural de x. Y acá como un cuarto, para que nos quede un cuarto, nos tiene que quedar, bueno, menos un cuarto para que nos dé menos 1 sobre 16. ¿Sí? Sería 1 sobre 16 dividido un cuarto. Nos da un cuarto y x a la cuarta salió de factor común, o sea que ahí cierro. Más c. ¿Sí? Y esa es la integral por partes que teníamos que calcular. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a hacer una más. Vamos a hacer la D, porque la D les quiero mostrar porque hay que aplicar dos veces el método de integración. En esta, fíjense que aplicamos una vez la regla de integración por parte y ya salió, ¿sí? Pero hay veces que no es tan simple, digamos, y hay que aplicar dos o más veces el método de integración por partes. Y después hay otro tipo de funciones también en las integrales indefinidas en las que uno aplica el método de integración por partes y en la integral que resulta acá, en la segunda parte de la fórmula donde dice acá, la integral de b por el diferencial de u, en esa integral vuelve a aparecer la misma integral que yo tenía que calcular.
son integrales que se llaman cíclicas, porque uno aplica el método y vuelve a aparecer la misma integral, ¿sí? Entonces, de esas vamos a resolver, pero ya dejo para el lunes que viene, ¿está? No les voy a complicar tanto hoy, porque sé que están también con otra cosa en la cabeza. Vamos a hacer una del D, la del D y la del E me van a dejar a mí para resolver juntos el ítem E. Igual no creo que hagan la tarea para el lunes, así que no le estoy por dar tarea tampoco. A ver. Bueno, muy bien. Entonces, empezamos acá, como siempre, viendo qué tipo de funciones tenemos involucradas. Tenemos una polinómica y una trigonométrica, ¿sí? Por lo tanto, vamos a llamar U a la polinómica, que es x al cuadrado, ¿sí? Su diferencial es la derivada de esto, ¿sí? Y entonces el diferencial de b, obviamente, es seno de x diferencial de x, ¿sí? Por lo tanto, la función b es para que, como la derivada del coseno es el menos seno, vamos a poner menos coseno diferencial de x, o si no, buscan la fórmula, la integral del seno de x es el menos coseno de x. De x puse la función original acá. Entonces, tenemos los elementos y miremos qué pasa. Aplicamos la fórmula de la integral y esto es u por b, o sea, x cuadrado por menos coseno de x, ¿sí? Me queda menos el término con signo negativo, u por b menos la integral de b. La integral de b es la integral del menos coseno de x, ¿sí? O sea, el menos lo saco afuera, le dejo coseno de x acá, ¿sí? B por el diferencial de u, y el diferencial de u es 2x diferencial de x, lo tenemos acá, o sea que el 2 lo voy a sacar afuera ya constante, y me queda x diferencial de x adentro de la integral. Y entonces, ¿qué pasa? En la integral que resulta al aplicar la fórmula nos queda coseno de x por x diferencial de x, ¿sí? O sea que no nos queda una integral inmediata, ni tampoco una que esté para calcular directamente con fórmula, ni tampoco a través del método de sustitución. Nos vuelve a quedar una integral que tenemos que aplicar el método de integración por partes ya en esta integral, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora cómo llamamos. Vamos a cambiarle a U asterisco o U estrellita para saber que ya estamos en la segunda integración por partes. Y digo, esta es trigonométrica y esta es polinómica. La polinómica va a ser U. Y el diferencial de U estrellita asterisco es el diferencial de X, ¿sí? Ahora, el diferencial de B, estrellita, es lo que me quedó dentro de esta integral. Si ya consideré x como la función u, lo que me queda por diferencial de b es coseno de x de x. Coseno de x, diferencial de x. Y entonces la función b estrellita es la integral del coseno de x, ¿sí? Que es el seno de x, ¿sí? Entonces esta ya es la segunda vez que aplicamos el método de integración por partes. Y volvemos a aplicar la fórmula. Pero no podemos eliminar todo lo que ya tenemos de esto, dentro de esta integral. Entonces esto nos queda menos x cuadrado coseno de x como un primer término. Y luego tengo un más 2 que multiplica a toda la integral que yo recién acá voy a empezar a aplicar la fórmula, ¿sí? Entonces, acá la fórmula es u por b, o sea, u estrellita por b estrellita, que en este caso es x por seno de x, ¿sí? U por b menos la integral de b
por el diferencial de u estrellita, que es diferencial de x. ¿Sí? Entonces, acá abajo sigo. El primer término nos queda como está. El 2 este multiplica a estos dos, o sea, por lo tanto tengo que multiplicar por este término y por lo que me dé esta integral, ¿sí? Y entonces me queda 2x seno de x y la integral del seno de x, ¿sí? Ya habíamos visto que era menos coseno de x, ¿sí? Pero como tenemos menos menos, porque acá tengo un menos afuera del signo integral, menos coseno de x, menos menos coseno de x, me queda más coseno de x y ya le multiplico por el 2 que tenía delante. ¿Está? Y eso más c. No puedo sacar factor común ni nada porque acá tengo senos, acá tengo cosenos en estos y el 2 está solo en dos términos. O sea que esa es la integral que estábamos buscando, ¿sí? Tuvimos que aplicar dos veces el método de integración por partes, ¿sí? La E es la que yo les dije que vamos a hacer el lunes. Y el lunes vamos a tomar retomar, perdón, método de sustitución también, vamos a volver a repasar y demás, ¿sí? O lo que quedó de tarea y eso. Y, esperen que les digo, el F sale fácil, ese lo pueden intentar. Les pongo para el que ya se quiera sentar con integrales después del parcial. G, coseno, coseno de x por el logaritmo natural de x. Esta también la vamos a hacer juntos el lunes. Es cíclica. Y esta sí la pueden hacer, la H, que es de aplicar dos veces nomás el método, pero sale bien, es linda, digamos. La I, cíclica. Bueno, y esas son todas. Bueno, muy bien. Y no se preocupen porque el lunes tengo pensado retomar todo esto porque muchas de sustitución quedaron para ustedes. Hicimos dos nada más. Sí. O sea que esas también vamos a retomar el día lunes. ¿Mm? Muy bien. Acá les traje un modelito de parcial para trabajar ahora. En esta segunda parte de la clase vamos a trabajar un poquito para el parcial, ¿sí? Bueno, hacemos un recreíto primero. 10 minutitos, son y media, y volvemos para trabajar el parcial.
Bueno, les dejé el modelito acá para que vayan viendo que el formato del más o menos cómo puede ser el parcial, como tomamos habitualmente, ¿sí? Para que vean los contenidos que no pueden dejar de lado, ¿sí? Cuando se preparen para el parcial. Fíjense que en este modelo, por ejemplo, bueno, siempre el punto 1 suele ser de gráficas de funciones, en donde evaluamos continuidad y derivabilidad y también representación gráfica de funciones, límites, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que de esta función definida por tramos le piden la representación gráfica, ¿sí? A analizar dónde es discontinua, ¿sí? Y también dónde no es derivable la función. O sea que acá podemos evaluar derivadas por definición, los tipos de discontinuidad, clasificar la discontinuidad, límite, porque para ver si es continua tienen que evaluar el límite de una función en el punto, ¿sí? Entonces, toda esa primera parte en ese primer ejercicio. Después los límites sí se suelen pedir, sí o sí. Por lo general le decimos qué método aplicar, si la regla del L'Hopital o los recursos algebraicos, según el tipo de indeterminación que sea, qué hay que hacer, cómo se resuelve y demás. Y después, bueno, para los puntos siguientes no hay como un formato, pero en toda esa tercera parte se evalúan ecuaciones de la recta tangente y normal, ¿sí? También las demostraciones de derivadas que habíamos hecho. Fíjense que este punto es el 3. Dice hallo los puntos en que la recta tangente a esta función es paralela al eje de las abscisas. Entonces acá hay un poco de interpretación de qué es lo que deberíamos hacer y demás. El punto 4 es una pequeña demostración de si la función i es esa que está ahí, verificar que la derivada tercera menos 6 por la derivada segunda más no sé qué, que esa igualdad es igual a 0. ¿Sí? Entonces ahí evaluamos derivadas sucesivas, también procesos algebraicos de demostración, es una demostración simple. ¿Sí? Y el punto 5, que salió cortado acá, pero no importa, siempre por lo general es una función en la que les pedimos analizar el estudio a fondo, digamos, de la función con las aplicaciones de las derivadas. Esto de ver si la función es dónde tiene un máximo, un mínimo, un punto de inflexión. Los intervalos de concavidad, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, ¿sí? Depende que en algunos temas se suele pedir algunas cosas y en otras otras. Y luego también graficar la función, ¿sí? Acá no tenemos, en este modelito que tomé, evidentemente no llegamos a ver diferenciales, por eso solo se tomó hasta aplicaciones de la derivada, pero acá les quiero poner como punto 6, digamos, de diferenciales, ¿sí? Hay que practicar la parte de aproximación y la parte de gráficos, ¿sí? Obtener o marcar el segmento diferencial, calcular para tal función en tal punto con un incremento tanto, entonces ustedes tienen que hacer graficar la función, ¿sí? Encontrar el X, el delta X, ¿sí? Buscar el segmento diferencial, la recta tangente, lo que sea, eso también se suele pedir, o la parte de aproximación, ¿sí? Porque esto es todo del TP4, ¿sí? Y todo esto creo que está en bueno, toda la parte anterior es de aplicaciones de la derivada, ¿sí? Del TP3. Y en el 2 tenemos toda la parte de límite, continuidad y demás. Y en el 1 teníamos, esperen que miro acá.
Ah, no, este sistema, paren. Claro, las gráficas de las funciones definidas por tramos, límites indeterminados aplicando procesos algebraicos, gráficas de funciones por tramos, ¿sí? En el TP2 tenemos toda la parte de derivadas. Sí, fórmulas de derivación y demás. Y en el TP3 tenemos las aplicaciones de la derivada, la regla del L'Hopital y el cálculo de extremos. También ecuaciones de la recta tangente y normal creo que están acá. Sí, sí. Ah, los segmentos, tangente, normal, eso también fíjense bien cómo marcar, por si les piden que marquen en la gráfica. Bueno. Y bueno, de esto que es como el punto 1 es como bien pesado, digamos, y el punto 5 en este parcial, ¿sí? Fíjense la puntuación. Miren, el punto 1 suma 10 puntos, la gráfica 7 y 7 son 24 puntos, ¿sí? Acá. Y el punto 5 es 25 puntos, que es toda la parte de extremos, máximos, mínimos, porque ahí evaluamos un montón de cosas. Y después todo lo otro está repartido entre los otros puntos, ¿sí? O sea que eso también, para que les enseñe a ustedes a dar prioridad, digamos, a los contenidos que engloban otros contenidos, son los más importantes para los profes, obviamente, ¿no? Entonces, darle prioridad a eso, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tienen como para... Yo creo que estaría bueno hacer el uno completo por lo menos, para que vean esto de la derivabilidad también, que es algo que siempre suelen hacer mal, no sé por qué, de ver dónde no es derivable la función, ¿sí? Y mirarlo gráficamente, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el uno y después esto es ya el trabajo de ustedes, ponerse a resolver tranquilos cada cosa, ¿sí? Y me van preguntando. Ahora en el taller la idea es resolver también, pero un modelo completo, porque ahí voy a tener más tiempo, digamos. Entonces resolver uno de cada tipo, ¿sí? Pero ahora ya, obviamente no nos da el tiempo, pero el punto uno es fundamental, porque aparte está toda la parte de gráficas y si hacen mal el gráfico ya arrastran el error a todo lo otro y fíjense que ahí ya quedan al borde de no aprobar porque casi 30 puntos, hay parciales en los que el punto 1 vale 30 puntos, o sea, pueden perder solo 10 puntos más entre todo lo otro y todo lo otro tiene que estar perfecto para poder aprobar, para llegar a 60, entonces igual el último punto, como vale más, hay que darle prioridad, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuándo es el taller? Hoy a la tarde, a las 2:30 de la tarde. En las tutorías en el Instagram está, creo que publicaron ya. Esperen que tutorías 2021. Ese es el link para el taller de hoy. Pero no sé, ¿ustedes a qué hora terminan las clases? ¿Cómo era el horario de ustedes del lunes? Porque creo que tenían clase ahora 11:30, por eso habíamos adelantado la clase, recuerdo.
que tenían química, no sé hasta qué hora, cómo es ya su Sí, tarde profe, igual. pero hoy no tenemos química porque es el recuperatorio del primer parcial de química. Ah, qué bueno. Ah, buenísimo. Bueno, Así que para las 12 me parece, ya, eh, ya termina. Ah, bueno, no, re bien entonces. A las 2:30 de la tarde es este taller y sí, es abierto para cualquier alumno de la cátedra, sí, o sea que van a estar también los chicos de las otras comisiones, supongo, sí, se conectan. Igual se graba el tallercito y después se va a subir al aula, supongo, al aula de las tutorías, no al aula de la materia, son cosas distintas, ¿eh? Ojo, por favor. Bueno, vamos a armar la tablita, la gráfica para poder analizar la, la discontinuidad y la derivabilidad de la función en los puntos, porque nos dice dónde es discontinua, dónde no es, o sea, no nos dan los puntos en los cuales tenemos que nosotros analizar, sino que nosotros tenemos que decidir dónde, ¿sí? Entonces, denme un segundo que me copio esto para cortarle el... Bueno, esa es la función que hay que representar gráficamente. Entonces, vamos a hacer la tablita de valores y vamos a recordar cómo hacíamos la tablita de valores para no olvidarnos de ningún punto, ¿sí? Importante o algún valor importante en la función, sobre todo los puntos de cambio de la fórmula, ¿sí? Tenemos, bueno, x, f de x, y entonces miremos cómo está definida. Para los x menores o iguales que 1, ¿sí? Tengo x menos 1, que es una función lineal, y para los que están entre 1 y 2, sin contener ni a 1 ni a 2, es x cuadrado menos 1, ¿sí? Una parábola. Y x cuadrado si x es mayor o igual a 2. O sea que en 1 y en 2, y ahí están los puntos donde nosotros vamos a tener que prestar atención, en 1 y en 2 cambian la fórmula de la función. Entonces, para menores o iguales que 1, es una lineal, eso con 2 puntos ya alcanza, o sea que puedo tomar 0 y 1, ¿sí? Porque 1 está incluido en este tramo. Para estos voy a usar la fórmula x menos 1, ¿sí? Ahora, para los x que están entre 1 y 2, pero sin contener ni a 1 ni a 2, es x cuadrado menos 1. Pero entonces, ¿se acuerdan cómo hacíamos acá? Volvemos a considerar el 1, pero sabemos que va a ser un punto abierto en nuestra gráfica, ¿sí? Salvo que coincida con un punto de la función. 1, 2, y vamos a ponerle 1,5, que está en el medio de 1 y 2 para tener un valor intermedio. Y el 2, que tampoco está contenido, ¿sí? En ese intervalo, porque es abierto, porque es menor estricto que 2, ¿sí? Y entonces, para ese tramo voy a usar la función, la fórmula x cuadrado menos 1, ¿sí? Y ahora, para los mayores o iguales que 2 es x al cuadrado, pero ahí sí está incluido el 2, 2 y 3 podemos poner, ¿sí? Para esos, la fórmula es x al cuadrado. Entonces, ahora sí viene a hacer las cuentas nomás. 0 menos 1 me da menos 1. 1 menos 1 da 0. 1 es 1 cuadrado, 1 menos 1. Nacho se metió a la pileta. Bueno, anda, que mamá está dando clase.
Bueno, entonces, para 1, acá nos da 1, esperen que puse 0 acá, era 0, arriba. O ya calculamos este para 1, sí, 1 cuadrado, 1 menos 1, 0 también, coincide, ¿sí? Fíjense acá ya. Para 1,5 hay que hacer la cuenta, 1,5 al cuadrado menos 1, ¿sí? Y eso da 1,25. Y para 2, esto nos queda 2 cuadrados, es 4. 4 menos 1, 3. Después, para 2, ya en el otro tramo, 2 al cuadrado me da 4 y 3 al cuadrado me da 9. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo queda esta gráfica. Ven que vamos a hacerla acá en los ejes cartesianos. Son todos positivos. No, para 0 me da menos 1 acá, así que voy. Bueno. Entonces, 0, 1, 2, hasta 3 tengo. Yo puedo tomar acá la unidad bastante. Y tengo, bueno, hasta 9 acá. Así que acá voy a hacer de medio renglón, digamos. 8, 10. Voy a hacer 2, 4, 6, 8, 10. O sea que menos 1 va a estar acá. 0 y menos 1. Menos 2. Muy bien. Entonces, bueno, acá en la gráfica, vamos primero con la lineal, 0 menos 1. 0 menos 1 está acá. Y 1 para X, 0 para Y, estoy acá. O sea que empiezo acá, paso por acá. ¿Sí? Muy bien. Esa es la lineal, el primer tramo. El segundo va de 1, 0, que es abierto, pero como el 1, 0 pertenece a la función, ¿sí? Es un punto de la curva, ¿sí? Ahora, para 1,5 es 1,25. 1 está en el medio, bueno, un cachitín más arriba. Y para 2 es 3, pero abierto. 2, 3, abierto. Y entonces esto es una parábola que viene así. ¿Sí? Y para 2, 4, que es cerrado el punto, es un punto de la función, tengo ahí. Y para 3, 9. Me voy para acá arriba. Y esto es una parábola, así que viene así y sigue subiendo. Y esa es la gráfica de la función f de x, ¿sí? Entonces, este punto terminó siendo cerrado, ¿eh? Ojo con eso. Y acá vemos este saltito de acá. Ya les muestro a ustedes que hay un salto de discontinuidad ahí en el 2, ¿sí?
Es el único punto donde la función acá no es continua. Bien. Entonces, este era el ítem A. Que si a representar dice, el B dice, ¿dónde es discontinua y justificar? ¿Sí? Entonces, f de x es discontinua en x igual a 2. Pues, si bien existe f de 2 y vale 4, su imagen es 4, ¿sí? Pero la segunda condición no se cumple porque no existe el límite de f de x cuando x tiende a 2. ¿Y a qué se refiere esto de justifique? Que si ustedes dejan ahí nomás, no está justificado esta no existencia del límite, ¿sí? Porque los límites laterales, f de x cuando x tiende a 2 por izquierda, ¿sí? Es 3. Y el límite por derecha es 4, ¿sí? Por lo tanto, son distintos los límites laterales, lo que nos permite afirmar que no existe el límite de la función en el punto, ¿sí? Por lo tanto, f es discontinua, no evitable en x igual a 2, ¿sí? No se puede salvar esa discontinuidad. ¿Estamos? Entonces, ahí ya tenemos que no es continua en 2. ¿Y en 1 es continua? Sí. ¿Por qué? Existe f de 1 que vale 0 y además el límite por derecha y por izquierda se unen los tramos de la función. ¿Ven? Entonces, esto les muestra que en 1 es continua y esto les muestra que en 2 es discontinua. ¿Está? Pues esos no son otra cosa que los límites laterales. Esos dos puntitos que quedan ahí a continuación. ¿Está? ¿Se entendió esto? ¿Mm? Bien, el tema, lo que suele pasar acá es que no arman bien la gráfica. Y entonces a partir de ahí, o dicen una cosa en lo analítico y otra cosa muestra el gráfico, o se guían por el gráfico y arrastran el error, lo cual no tiene sentido. Ustedes tienen que ver que lo que escriben analíticamente se tiene que ver en el gráfico, ¿sí? Por ahí ponen, es discontinua en 1 porque no sé qué, y en el gráfico está súper continua en 1. Entonces uno dice, bueno, realmente el concepto no lo tiene incorporado de la continuidad, ¿sí? Porque dice una cosa en lo analítico y otra cosa en el gráfico, ¿está? Muy bien. El ítem C dice, donde no es derivable y justificar. Recuerden que una función para ser derivable necesariamente tiene que ser continua en ese punto, pero ser continua no garantiza la derivabilidad, ¿sí? No garantiza que exista la derivada, pero sí que una función sea discontinua en un punto ya nos permite decir que en ese punto no va a existir la derivada de la función. ¿Está? Entonces, cuando la pregunta es así abierta, no les dice analice la derivabilidad en 2 o analice la derivabilidad en 1. No, les dice dónde no es. Hay que analizar todos los puntos donde no es derivable. Entonces venimos por una función lineal que es siempre derivable, no tengo ningún problema. Paso a una cuadrática que también es derivable, pero acá tengo el 1 donde cambia la fórmula de la función. Y entonces en esos puntos hay que prestar atención. En el 2 ya podemos decir que la función no es derivable porque no es continua en ese punto, ¿sí? Y en 1 tendríamos que ver si las derivadas por derecha y por izquierda coinciden o no para decir si la función es o no derivable en 1, ¿sí? Pero
Ustedes lo que tienen que prestar atención es justamente en esos puntos donde la función cambia la fórmula, ¿sí? Ya podemos decir primero que en x igual a 2 no es derivable, pues no es continua. Eso ya está justificado, porque si no es continua no puede ser derivable, ¿ok? Ahora, en x igual a 1, ¿sí? Tenemos que analizar si la derivada de la función por derecha y por izquierda coinciden. ¿Se acuerdan de eso o no? Y acá nosotros aprovechamos para evaluar derivadas por definición. Entonces, la derivada, recuerden que la derivada de una función en un punto es un límite. Es el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x todo dividido delta de x, ¿sí? Y obviamente estamos por trabajar en x igual a 1 y entonces vamos a ver si existe o no ese límite que es la derivada. Para ver si ese límite existe tenemos que ver si el límite por derecha coincide con el límite por izquierda. Y eso lo hacemos por definición. Ojo con eso, porque hay muchos que quieren hacer por fórmula esta parte. Y ya dijimos que en esta parte demostramos por definición la existencia de estos límites, ¿sí? Entonces, el límite cuando delta x tiende a 0, pero por derecha, de va a ser f de, como estoy en el punto 1, en vez de x pongo el punto 1. O sea, va a ser 1 más delta x menos f de 1, todo dividido delta x. ¿Sí? Y entonces veamos cuánto es f de 1, porque lo necesitamos acá, la imagen del 1. En la gráfica ya habíamos visto que era 0. ¿Sí? Su imagen es 0. Entonces, tenemos que hacer, estamos haciendo por derecha, o sea, por derecha del 1, ¿qué fórmula le correspondía? Si quieren acá le pueden poner con lápiz o chiquitito, o para que ustedes se ubiquen qué función es la que está en cada tramo. Acá está x menos 1, acá está x cuadrado menos 1, y acá está x cuadrado, ¿sí? Entonces, por derecha del 1, vemos que la función es x cuadrado menos 1. Entonces, eso vamos a hacer acá. Esto va a ser el límite cuando delta de x tiende a 0 por la derecha de f de 1 más delta x, reemplazamos 1 más delta x en la función que le corresponde, que es x cuadrado menos 1. Entonces nos queda 1 más delta x al cuadrado menos 1, ¿sí? Menos f de 1, que es 0. Le pongo nomás, pero ya sabemos que nos dio 0 sobre delta x. Y entonces, hacemos acá el cuadrado del binomio. Nos queda 1 más 2 delta x más delta x cuadrado menos 1. Todo dividido delta x. Y entonces 1 menos 1 se simplifica, se cancela. Y este de delta x se puede simplificar si uno distribuye sacando uno de acá y este, ¿sí? Con el de abajo. Esto lo pueden hacer acá, no hace falta distribuir y hacer todos los pasos. Si los necesitan, los hacen, pero si obtienen así nomás la expresión, ya está. En definitiva, nos queda 2 más delta x. Entonces, como delta x tiende a 0, ¿sí? Este límite es 2, ¿sí? Y entonces, eso era por derecha del 1. Ahora, por izquierda,
lo mismo, solo que cambia la función. Porque por izquierda le corresponde x menos 1. Delta x tiende a 0 por izquierda. De la función que era x menos 1, o sea, 1 más delta x menos 1. ¿Sí? Porque es x menos 1. Yo tengo que reemplazar por 1 más delta x. ¿Sí? Y después le tengo que restar f de 1, que es 0. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? 1 se cancela con menos 1 y delta x dividido delta x es 1. O sea, simplifico y me queda 1. O sea que esto es límite. Cuando delta x tiende a 0 por la izquierda de 1 y eso es 1. ¿Sí? Entonces, vemos acá que este nos dio 2 y este otro límite nos dio 1. ¿Sí? Por lo tanto, son distintos, lo que implica que le podemos escribir como el límite cuando delta x tiende a 0 por la derecha es distinto al límite cuando delta x tiende a 0 por la izquierda, ¿sí? F no es derivable en x igual a 1, ¿sí? Porque las derivadas, los límites, para que exista la derivada, recuerden que la derivada es un límite. Y para que un límite exista, ¿sí? Deben existir y coincidir los límites laterales. Y eso es lo que hacemos para demostrar y justificar la no derivabilidad de esta función. Entonces, esta función no es derivable en 2 ni en 1. ¿Sí? Muy bien. Profe, Sí, le quiero preguntar algo. decime. En la parte de abajo que estábamos haciendo el ejercicio, Sí, ahí donde dio igual a 2 sí. por derecha, digamos, ahí no, ahí se cancelaron los dos delta de x, pero el delta de x del 2, porque se me hace que está tachadito el cuadrado de un delta de x, pero no, que no, ese queda así nomás, delta de x No, al ese es cuadrado. el que se canceló. Ah, ese se canceló. Y el otro, Espera, ¿por qué espera, está voy a entonces hacer los tachadito? pasos. Dale, espera, voy a hacer Sí, los pasos. Pensé que ya lo podían ver sin hacer. Pará. Esto es límite cuando delta x tiende a 0 por la derecha de 2 delta x más delta x al cuadrado y distribuyo el delta x. ¿Sí? Entonces, acá simplifico y me queda 2 en el primer término. Y acá tengo 2 arriba y 1 abajo. Se va 1 con 1 de acá. Entonces ahí me queda límite cuando delta x tiende a 0 por la derecha de 2 más delta x. Y como delta x tiende a 0, ese límite tiende a 2. ¿Entendés? ahí está, profe. Sí, muchas Ahí está. gracias. Dale, de nada. Bueno, entonces, les decía que este primer ejercicio, bueno, esta es la justificación que se pide, ¿sí? Así que si ustedes hacen lo mismo, pero derivando por fórmula, porque ¿qué pasa? Hay muchos que, miren, que plantean así. Acá tengo el 1, acá tengo x cuadrado menos 1, y acá tengo x menos 1 por este lado. ¿Sí? Las funciones. Entonces dicen, bueno, la derivada de esto es 2x y la derivada de esto es 1. ¿Sí? Entonces digo, bueno, en 1, ¿qué pasa? En 1, la derivada esta la asigna 2 por 1, 2, que es el 2 que nos dio a nosotros acá, por derecha.
¿sí? Y por izquierda, la derivada es constante 1 para todo el mundo, o sea que para 1 también es 1. Entonces ahí salen el 1 y el 2 que nosotros sacamos acá por definición, pero lo hacen por fórmula. Y entonces lo pueden utilizar o pueden hacer eso, digamos, pero para verificar lo que ustedes hicieron analíticamente, ¿ok? La demostración y justificación de esta existencia del límite que define la derivada de la función en el punto tiene que ser por definición, ¿sí? Porque es la condición que nosotros le ponemos a esta parte para poder evaluar derivadas por definición. ¿Está bien? Entonces, si ustedes me hacen por fórmula, a mí no me sirve. Si está solo esto, ese punto no está favorable, digamos. ¿Se entiende? Profe, entonces tendríamos que mirar todos los puntos de la curva, de esa curva que no es continua. Donde no es continua, ya seguro no es derivable, ¿sí? Que eran 2. 2 es el único punto donde no es continua esta función. Entonces, en 2 ya no es continua, no es derivable. Además, ¿qué puntos tenés que tener en cuenta vos? Los puntos de cambio de la fórmula. Acá, ¿dónde son los puntos importantes? En el 1, porque ahí cambia la condición, y en el 2. Porque después encima, fíjate que las funciones son todas polinómicas, o sea que las polinómicas no tienen problema, las rectas, las parábolas, las cúbicas, las de grado 4, ¿sí? Son todas funciones continuas para todo X, ¿sí? Entonces no hay problema ahí, ¿ok? Lo que ustedes tienen que prestar atención es en los puntos de cambio. Por eso hay que mirar bien cómo está definida la función, si es para todos, para uno, si es cuando X es distinto a algo, ¿sí? Entonces, ahí está, de ahí hay que sacar los valores, digamos, para ver, bueno, estudio acá y acá, ¿sí? Porque fíjate que vos en cualquier otro punto que tomes, que no sea 1, ¿qué te va a pasar? Que si vos tomas en 0, está definida la función en el punto, ¿y la derivada cuál es? Y bueno, la derivada es la derivada de la función en ese punto, que es f' en 0, que acá es 1, porque esto tiene derivada 1 para todo el mundo. Acá en 1,5, por ejemplo, sí existe la derivada, porque la derivada es 2x, 2 por 1,5, la derivada es 3. O sea, en ningún otro punto vas a encontrar un problema, porque los problemas se aparecen, digamos, en la derivabilidad cuando cambia la fórmula de la función. Entonces, ahí hay que prestar atención. ¿Está? Sí, profe. Bueno, bueno, en un rato les espero al que pueda ingresar al taller. Vamos a resolver un modelo completo y también ahí les voy a dejar, o si no, después igual busquen el PDF, porque ahí les dejo, o sea, vamos a resolver uno y después les dejé otros 2 más, ¿sí? O sea, que tienen material como para practicar ustedes. Entonces, bueno, el que no pueda ingresar, no hay problema, obviamente no es obligatorio, pero trate de encontrar después el material en el aula para